Bienvenidos a este miércoles de Soma. En esta ocasión nos acompaña Vanessa López y Manuel García presentando el proyecto editorial La Duplicable. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos, les agradecemos que estén acá en estos días en que la lluvia nos invita a quedarnos en casita. Les agradecemos que se hayan dado una vuelta para estar con nosotros y que les platiquemos el proyecto. Quisiera iniciar presentándonos. Vanessa López es una editora que conocí hace algo así como 11 años en una editorial. Soy Manuel García, soy artista visual y resulta que en esta editorial donde nos conocimos yo había publicado un libro. Este libro se realizó con una máquina risógrafa. Esto tiene alrededor de 12 años. A mí me llamó mucho la atención la máquina. No estaban tan en boga como están ahora. Había pocos talleres en México que contaban con una máquina risográfica. Ahorita les contamos a detalle qué es una máquina risográfica, por si no tienen el contexto. Pero bueno, en esta editorial se realizaba un ejercicio editorial donde se invitaba a autores a que utilizaran la máquina y el pretexto básicamente era el trabajo autoral, el dibujo. Yo realicé el libro, me gustó mucho el proceso de producción, de creación, de cómo con tan poco, por así decirlo, se podía realizar una publicación. Entonces, un par de años después, Van y yo nos dimos como la tarea yo quería seguir haciendo libros con este método. Como les decía, no era tan sencillo que en México se hiciera. Yo conocí en ese momento 2 talleres, imprentas, editoriales que tenían estas máquinas, pero era hasta cierto punto costoso. Sabía en un principio que las máquinas, una de sus características principales es que son económicas en producción. Entonces, como chispazo le dije a Vane, vamos a buscar una máquina y la compramos. No teníamos la menor idea de cuánto costaba una máquina, cómo se utilizaba, cuáles eran los insumos, todo aquello que tendríamos que haber tenido en cuenta antes de decir, vamos a comprar una máquina. Entonces nos dimos a la tarea tampoco había un distribuidor en México como tan claro, y sabíamos que estas máquinas se utilizan para la producción de impresos de tiros medianos y que son económicos. Algunas imprentas contaban con ellos y lo que hicimos fue abrir el periódico, el internet, buscar los avisos de ocasión y buscar una máquina de segunda mano. Y así fue como hace unos 8 años dimos con una máquina a un precio muy muy bajo que pertenecía a una escuela, a un colegio particular que ya no la usaban. De hecho, cuando la fuimos a ver, hicimos la cita, hicimos la cita, la tenían arrumbada en un salón, en una bodega donde tenían impresoras de matriz de punto, monitores viejos, y ahí estaba la máquina que había tenido muy poco uso, pero que nosotros pensamos que se les habían acabado los insumos, los consumibles, no los consiguieron o compraron una impresora láser y la arrumbaron. Entonces, así fue como hace 8 años conseguimos una máquina rizo. No planteamos nunca un proyecto editorial definido de alcances y metas. Simplemente compramos la máquina, la llevamos a un cuarto de nuestra casa, ahí la pusimos y hicimos eso que la gente llama laboratorio de experimentación, pero no es cierto, era nuestra casa, era una habitación y queríamos aprender a usar la máquina. No teníamos claro qué queríamos hacer tal cual, pero sí teníamos claro con qué contábamos, y eso creo que siempre fue como importante.
Vane, al ser editora, también una que siempre vale la pena mencionar, ella forma parte de una familia de libreros de viejo, como se les llama, o de libreros de segunda mano, que seguramente algunos han acudido a alguna de sus librerías, que está en el centro, en la calle de Donceles. Cada vez hay menos de estas librerías, pero yo creo que en los 90 y 2000 esa calle de Donceles se conoció mucho por ser la calle donde los libros de segunda mano eran muy fáciles de adquirir. Entonces ella pertenece a esa familia y eso nos permitía hasta cierto punto, con sus tíos, con su papá, con su hermana, acceder a las bibliotecas reservadas, a lo que ellos marcan como su fondo de bibliófilos. El tener acceso a esas piezas, a esos libros, a esos volúmenes, nos permitía mucho darle salida a lo que antes de la duplicadora Vanillo ya teníamos, que era ser como chachareros de imágenes y de objetos. Nos gustaba mucho ir a mercadillos a buscar impresos viejos, y siempre nos maravillaba mucho que esos impresos habían dejado de funcionar, de distribuirse, de realizarse, pero que notábamos en ellos características que nos parecían maravillosas, tanto en diseño como en papeles, como en el sistema que se había reproducido, y pensábamos que bien valía la pena que esos impresos pudieran volver a correr, a tener vida, a distribuirse como una simple reproducción. De ahí también el nombre que elegimos para el proyecto. Les cuento un poco más sobre la RISO. La RISO es un sistema de impresión que se inventó en Japón, que es descendiente directa de los mimeógrafos, para poder reproducir impresos a una velocidad moderada, pero a un precio muy bajo. Funciona muy similar a una fotocopiadora como las conocemos, a una máquina serográfica, a una impresora de papelería. La diferencia que tienen fundamental estas duplicadoras digitales es que, a diferencia de una fotocopiadora que realmente lo que hace es que toma una foto y por medio de un tóner seco se traslada el papel, aquí sí hay tintas, se crea un máster, una especie de plantilla de lo que se va a reproducir, y se pueden utilizar tintas, no tóners, sino tintas líquidas. Y esa es la gran diferencia con una fotocopiadora que normalmente imprime en tóner negro, o en algún tiempo había algunos tóneres de color como azul o sepia. Pero normalmente estas duplicadoras digitales, Risograph es como la marca. Hay más marcas de duplicadoras como Ricoh, como se me van ahorita los nombres, pero como que la convencional en el mercado hasta el momento es Risograph. Entonces, la diferencia, como les comentaba, de las fotocopiadoras a las duplicadoras, que se pueden utilizar colores, y creo que por eso la comunidad artística, los diseñadores, los ilustradores, los fotógrafos, las han cobijado y utilizado para realizar proyectos de impresión que se estrechan más hacia lo artístico. Funciona también muy similar a realizar una serigrafía. Cada color hay que meter el papel, se imprime, se estampa y se cambia el color, se pone el color siguiente y se vuelve a estampar. Lo que ven en la fotografía es el máster que les comentaba, esa peliculilla que se ve en el cilindro, que es el que contiene la tinta, y son como datos técnicos aburridillos, pero que vale la pena como mencionarles. Esto es lo que más o menos también les contaba. Para realizar una impresión a color, una cuatricromía, 4 colores, pues habrá que meter el papel y cambiar la tinta cada ocasión. Ahí está el rojo, ahí está el azul, y la combinación de ambos, y bueno, ahí seguramente ya hay negro y amarillo.
este es como el resultado final. A mí como artista visual siempre me llamó mucho la atención, me han llamado la atención los métodos de impresión. Yo lo que más realizo como producción es obra gráfica, el grabado tradicional, la estampación, la estampa, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces el poder tener una máquina en mi casa que me permitiera jugar con ella y averiguar desde cómo funcionaba a ya realizar un producto editorial, pues es como una gran experiencia. También la máquina que tenemos nosotros es una máquina muy vieja me refiero a 20 años, 20 y tantos años. Risograph sigue haciendo sus máquinas, ahora son muy modernas, imprimen de hecho 2 colores a la vez, se han ampliado los formatos hasta un A2, que es como un periódico desplegado, un formato bastante grande. Y más o menos así fue como empezamos a echar a andar el proyecto. Teníamos eso, la curiosidad por rescatar todos estos impresos viejos, la posibilidad de accesar a libros que ya no están en circulación, libros antiguos, que haciendo a un lado la cuestión de los derechos, siempre buscamos libros que no tengan derechos reservados, que sean libros como que se acoplan mucho a nuestros intereses, como libros de ilustración, libros de caligrafía, catálogos, que nos interesa mucho que vuelvan a cobrar vida. Nos hicimos una muralla de libros, pero también siéntanse en la libertad. Hay una mesa ahí a mi lado izquierdo donde hay publicaciones. Creo que ayudará mucho para la plática, que con toda la libertad tomen los libros, los ojeen. Vamos a estar hablando de los libros y de cómo los hacemos, entonces por favor tomen los que quieran, rólenlos, véanlos. Y también interrúmpanos si quieren saber algo más a detalle. Que siga nuestra presentación. Con el tiempo no nos ha importado mucho tener una máquina nueva, con la tecnología última, porque nos dimos cuenta que una de las características principales de la risografía es que no hay impreso igual a otro. Al ser un método hasta cierto punto casero, los resultados siempre va a haber un desfase, va a estar barridita la imagen, el sistema en que alimenta el papel también siempre tiene ahí como un pequeño margen de error, y eso es como una característica de las que también ha hecho que la riso sea tan buscada por los artistas. Deja un grano muy particular. Aquí hay como una especie de representación de las tintas que tenemos y como una sola tinta, al utilizarse en porcentaje, pues crea variaciones. Y al ser también tintas translúcidas, tintas líquidas, se permite la combinación entre ellas. Y eso, como les decía, ha hecho que los artistas visuales, los ilustradores, las utilicen mucho. Al día de hoy, estos 2 talleres que hace 11, 12 años había en México se han multiplicado, ya perdimos la cuenta, pero yo supongo que en la ciudad debe haber unas 15, 20 talleres rizo, y en México, entre Oaxaca, Monterrey, Puebla, Guadalajara, debe haber otro tanto de proyectos editoriales. Eso nos da mucho gusto, porque como les decía, no teníamos claro qué queríamos hacer, pero sí teníamos claro lo que teníamos y un alcance medio de lo que podíamos lograr realizar. Nos valemos mucho a nuestro círculo de amistades en un principio para proponerles que hicieran publicaciones con nosotros, y también el poder realizar esos proyectos que se nos iban presentando. Lo que sí nos planteamos en un principio fue que no queríamos tal vez ser una imprenta que diera servicio al público abierto, o sea, teníamos claro algo, que esto era un ejercicio no lúdico, pero sí un ejercicio que nos daba un satisfactor extra a nuestras vidas. Vane trabaja en el museo, trabaja en el Museo Contemporáneo de Arte,
arte contemporáneo, perdón. Y yo soy artista visual y ambos, cuando nos encontramos en un tiempo que nos autoimponemos, podemos realizar las publicaciones, pero no dejamos a un lado nuestras operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue en la presentación? ¿Quieres continuar? Bueno, justo como Emanuel les mencionaba, había este interés de empezar a trabajar con los materiales que encontrábamos en estos fondos privados de las librerías de viejo, y también ya con las máquinas y esta red de amistades y colaboración que teníamos por nuestras profesiones, pues invitamos a nuestros amigos a que empezaran a hacer cosas con nosotros, ¿no? Justo con este pretexto de utilizar las máquinas y pensando en proyectos que no encajaran en otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, este libro que les enseñé al inicio de Doctor Alderete, que no es tan Doctor Alderete si lo ven, ¿no? Es más bien un interés particular que él tiene sobre los Moai y que probablemente no iba a salir en otro lugar, ¿no? Y bueno, pensando también en esta red como de colaboración y de amistades, trabajamos con Sujin Wong, que siempre me gusta ponerla al inicio para nunca olvidarla y siempre mencionarla, porque es como nuestra tercera parte en la duplicadora. Sin ella este proyecto no sería lo que es. Más allá de que solamente nos ofrezca un servicio de encuadernación, pues hay una colaboración con ella en la que nos propone materiales, en la que pensamos juntos el diseño, en la posibilidad como de hacer distintas propuestas a las salidas gráficas que tenemos y con las limitaciones también mismas de la máquina que Emanuel ya les contaba hace un poquito. Y justo por ejemplo aquí está Lorena Wolfer en un proyecto que hicimos con ella, y pues estamos con Sujin eligiendo materiales, ¿no? Viendo tamaños, cuáles son las mejores salidas y demás, también pensando pues en los presupuestos que tenemos para que no se vaya a incrementar el costo de venta al público y demás, ¿no? Como toda esta economía que también hay alrededor del libro, que no solamente es un capricho de queremos publicar y sacar los libros como sea, sino si hay como una lógica detrás de pensar cómo van a circular, cuántos vamos a hacer, con qué recursos contamos, ¿no? En fin, toda esta economía detrás para que el proyecto pueda seguir siendo sustentable. Hace rato Emanuel les contaba que al final no nos veíamos como una imprenta que ofrecía servicios editoriales externos. En algún momento lo intentamos también como para empezar a financiar el proyecto y que tuviéramos como un fondo de arranque. No nos gustó la experiencia, ¿no? Como que también esta cosa muy de agencia nos buscaban al inicio y la lógica tan acelerada y como de que todo quedara muy cool, pero era poco compatible con las risebras. Entonces ya que teníamos como un fondo editorial que se empezó a circular en librerías y había un retorno de inversión de los proyectos, pues fue como ya no es necesario tener también esa inversión externa, ¿no? Como para economizar el proyecto. Y bueno, aquí traía esta imagen justo por esta parte como de las librerías. Esta es la librería de mi hermana, de donde también hemos encontrado bastantes materiales, pero bueno, ha sido como una búsqueda en los fondos de mis tíos, de mi papá y demás. ¿Cómo se llama la librería? Esta es Librería Novo, está en Avenida Universidad, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo. Aquí está mi hermana Marcela López. Me pueden decir que les haga descuentos y van, que lo oyeron aquí y ya yo me comprometo a que sí les haga más descuentos. Y bueno, como que también era esta cosa de, ¿no? Como en este acelere en el que producimos más libros y siempre hay más libros, como también mirar las cosas que ya existían y cómo poderlas recircular, ¿no? Como estos intereses que decía Manuel que teníamos de mirar imágenes y objetos que ya existen y ponerlos como en el imaginario actual. Y bueno, en ese sentido hicimos esta primera publicación que ya no se consigue, que era un manual de cómo se usaba el mimeógrafo. Justo les decía que las risógrafos yo digo que son como las nietas de los mimeógrafos, y este manual pues justo te enseñaba cómo utilizar el mimeógrafo, pero más allá de que fuera un uso técnico de aquí, ¿no? Como que así incides el máster o así lo montas en la máquina y demás. Lo que nos parecía muy interesante de este manual es que había como instrucciones de diseño, de concepción, de desarrollo del proyecto, que no eran solamente una parte técnica, ¿no? Sino como de conceptualizar algo que querías compartir, que así fuera la invitación para un evento o lo que fuera, ¿no? Y pues era una especie como de statement de sacarlo como número primero, también en esta onda de duplicar cosas.
Y además fue un catálogo que conseguimos en un mercadillo, lo conseguimos en este tianguis que se pone en el parque, frente del parque Pushkin en la Condesa, sábados y domingos se ponen las antigüedades, entonces ahí conseguimos el manual. Este manual lo compramos, todavía no teníamos avisos, nada, simplemente lo encontramos, es muy similar al original, era como un folder que contenía un buen número de páginas con los diferentes ejemplos de cómo usarlo, ¿no? Lo vimos, nos llamó mucho la atención porque estaba impreso en un mimeógrafo, tenía ahí como ciertas características que nosotros encontramos notables y sobre todo curiosas, ¿no? Porque si era un poco si tienes un mimeógrafo, estos son los usos y puedes hacer lo siguiente. Y había unos ejemplos muy graciosos como tarjetas de San Valentín, listas escolares, cuadernillos, entonces era como cómo puedes hacer tu editorial en casa, ¿no? Muy de scrapbook de los 50 americanos, cualquiera en casa puede tener su editorial, y eso yo creo que ahora, echando la vista atrás, pues me llama mucho la atención que haya sido nuestro número 1, porque representa mucho en eso. Y también a la distancia veo que con cierta curiosidad y alegría que no teníamos de idea de cómo hacerlo, creo que tiramos 50. Dijo Vane que ya no se consigue, pero no se consigue porque creo que hicimos 50 ejemplares, que pues es nada, ¿no? Para una editorialcita, un proyecto editorial, hacer 50 ejemplares es como hasta ingenuo. sí, justo como en ir modulando el proyecto editorial, ¿no? Yo siempre decía, bueno, sí tenemos 50 amigos que nos compren este libro, ¿no? Si no funciona el proyecto, ¿no? Como que había esta inquietud de, realmente hay gente a la que le está interesando que haya una reproducción de un manual de mimeógrafo, ¿no? Con toda esta maravilla que para nosotros representaba, pues no sabíamos si la audiencia, el público iba a estar también interesado en esto, ¿no? Entonces ha sido un trabajo también en estos 8 años de ir modulando los tirajes, ¿no? De irlos aumentando, viendo por dónde circulan, como ir midiendo las aguas de cómo va también siendo interesante para el público que vamos construyendo, ¿no? Que ha sido, creo que también es una parte de construcción de lectores y de público. Y bueno, estas son unas páginas. Aquí también lo que empezamos a hacer fue intervenir las publicaciones, ¿no? O sea, el original es todo negro y aquí empezamos a meter color y demás, ¿no? Como también, no solamente que fuera un facsimilar súper respetuoso con el documento original, sino empezar a hacerle cosas a la publicación. Este es otro de los libritos que hicimos, que están por acá. Bueno, por ahí ya lo tomó. Es una especie de manual para operar del siglo XVIII, que en la actualidad ya no es vigente, ¿no? O sea, ya nadie le serviría esto para hacer una cirugía. Pero nos parecían muy interesantes los grabados y la representación del cuerpo, ¿no? A través de pues estos imaginarios que había y las técnicas de gráfica. Entonces aquí lo que decidimos fue pues solamente reproducir los grabados, pensando en esta cajita contenedora, ¿no? Como un poco cada quien podía enmarcar la imagen que le gustara o usarla como publicación. También en esta cosa de ir construyendo públicos y revisando a quién le interesaba esto, yo en Instagram me di cuenta de que los mejores compradores eran tatuadores, ¿no? Y era algo que en mi panorama como editora no tenía contemplado cuando lo lanzamos. Entonces también esto como de ir revisando quiénes están consumiendo tus publicaciones se vuelve bien interesante, ¿no? Como tener este radar de otras personas que no tenías en tu panorama. Y también médicos, ¿no? Por supuesto, eso era como muy obvia, pero los tatuadores me parece muy interesante encontrarlo, ¿no? Y aquí está un poquito como está el desplegado, y hay unas cosas maravillosas como este niño que se ve ahí que tenía una enfermedad del corazón y entonces la representación era, ¿no? De esta manera. Son muy simpáticos, por eso lo elegimos. Sí, fue un libro que encontramos en la librería de la foto anterior, de la hermana de Vanessa, un libro que sí estaba en un fondo reservado, pero que nos pareció increíble que existiera y como tenerlo en las manos. Y era un libro que de por sí los libros viejos son extraños, este era aún más porque
tenía muchas manchas, creo que si te regreso tantito alcanzas a ver unas manchas rarísimas en los cantos, que seguramente sí era un manual que se utilizaba al momento de estar operando. A mí, por mi formación como grabador, pues me llamaba mucho la atención conforme a las fechas, cuando se realizó el libro, pues que sí eran como las primeras aproximaciones plásticas del cuerpo humano, ¿no? Y su interior y sus órganos. Entonces me parecía fabuloso poderlo tener en las manos, eso es increíble, y el poder darle vida de nuevo, no a todo el texto que ya no tenía ningún sentido, pero sí a los gráficos, ¿no? Entonces ahí era buscarle cómo con la risa que imprime, con ciertas características de lo económico, trasladar esos grabados a la impresión rizo y que volvieran a circular. Y fue la tarea titánica, porque a mí me tocó, yo no me considero editor, sino simplemente como el impresor y el diseñador en ocasiones de cosas, de digitalizar esas imágenes, limpiarlas, pero con profusión para que todas esas manchitas de grasa, las verduras del papel, etc., no aparecieran y siguieran manteniendo el carácter de gráfica, un grabado al agua fuerte, impreso en un papel de hace más de 200 años, ¿no? Y bueno, este es otro caso también de manuales que encontrábamos. Este es un catálogo tipográfico que hacían los talleres gráficos de la Nación para promocionar las tipografías y la oferta que ofrecían a quien requiere servicios de impresión. Y nos parecía muy interesante también como esta historia de las tecnologías de impresión en México, que por ejemplo la imagen que está abajo a la derecha, donde dice offset, pues promocionaban que ya había 4 tintas, ¿no? Entonces ya podías imprimir a color. Y es como, ahora pues en tu casa puedes imprimir algo digital muy rápido, ¿no? Pero bueno, cómo va viendo también esta evolución de los tipos móviles, al offset, etcétera, nos parecía como muy significativo pues también trabajar con estos catálogos que daban una muestra de cómo ha ido evolucionando la impresión en México. Y en esto que les contaba de que pues ya con la máquina empezamos a invitar a nuestros amigos, conocidos, gente que quisiera empezar a publicar con nosotros. Tuvimos la fortuna de poder contar con esta colaboración con Mardonio Carvalho y con Demian Flores. De hecho, este es el número 2 de la publicadora. Y este es como de esos proyectos de caja de zapatos, ¿no? O sea, como de te damos aquí estos materiales y ustedes los organizan y los editan como crean que es conveniente para la publicación. Ambos han sido increíbles y fue como un trabajo muy bonito de trabajar con ellos, pero bueno, fue como pensar en esta idea de cómo disponer las imágenes, los textos, ¿no? Elegir la portada. Al final decidimos incluir este fotograbado para que fuera como una pieza más coleccionable, ¿no? Demian Flores haciendo la gráfica y todos los grabados estaban firmados con un poema de Mardonio Carvalho. Y en esta parte como de inocencia que les hablábamos al inicio, pues hicimos 150 ejemplares nada más, ¿no? Que nos dividimos en 50 para Mardonio, 50 para Demian, 50 para nosotros. Por supuesto se acabó en 2 meses, ya no había ningún ejemplar. Y también fue como muy interesante empezar a ver esa lógica de la circulación de los libros, ¿no? Sí, justamente en este ejercicio que hicimos, pues nos dimos cuenta de cómo íbamos configurando el proyecto. No teníamos, uno, el recuperar los textos viejos de los libros que encontrábamos; 2, el invitar a los amigos que tuvieran alguna inquietud de publicación para que participaran con nosotros. El ejemplo de Mardonio y Demian pues es curioso porque los invitamos y yo creo que les causamos también como ternura, porque nosotros nos juntamos en cantinas muy a menudo y Mardonio escribe, Demian dibuja y ya están las servilletas y las notas y hagan lo que quieran, ¿no? Entonces empezar a pensarse también como la publicación, algo que ahora se utiliza mucho las rizos para hacer impresos, prints únicos. Y a mí no me llama tanto la atención dedicarme a imprimir ilustraciones. Me gusta que la calidad que te da la máquina va para más, ¿no? O sea, sí está muy bien que podrá
mucha gente ha realizado impresos y los usa como obra plástica y entonces ya se enmarca y se pega en una pared. Pero mi naturaleza también de grabador como que hace que me explote la cabeza y diga, la máquina da como para más. Y pese a que el formato de nuestra máquina es pequeño, creo que lo máximo que imprime es una hoja tamaño oficio, creo que con eso podemos hacer libros. Y aunado a lo que les contaba hace rato de juntarse con gente y hacer ahí como una sinergia, pues pensamos que si el impreso es muy económico en un arrizo, si encontramos una colaboradora que sea especialista en la encuadernación y en los acabados, podríamos hacer libros que siguieran siendo económicos en su factura, pero que la gente los atesore y los guarde, y que no sea un impreso pegado con cinta adhesiva en una pared que se va a decolorar y que empieza a perder, ¿no? Tal vez estos libros tengan un final similar, pero pues, por lo menos la gente los toma, les pasa la mano, los huele, ven el papel. Son características que nosotros, como les decía, como chachaleros, nos llaman mucho la atención y que forma parte de una pasión. Ahí estamos en el momento de que ya nos reunimos con los tomos y Mardonio y Demián firmaron y se ve que estábamos muy contentos y muy ingenuos. Y trabajando en nuestra casa. Y entonces, recapitulo rápido, los libros de viejo, traerlos de nuevo, invitar a amigos a colaborar y como una tercera o cuarta línea es como obra personal y también recuperar libros que en algún momento, libros de artista, por ejemplo, que tuvieron, ahorita les pondremos el ejemplo de Magali, que hizo un libro de artista en un tiraje único y que con el tiempo pudimos rescatar y traer de nuevo, bueno, no traer de nuevo, sino que se pudiera expandir el formato. Igual al libro de Gianni Pecantis, que para nosotros también es como importante, un libro que marcó, y te platicamos de él, y esa es como nuestra tercera línea de trabajo, ¿no? Esta es muy similar al libro que les conté al principio, el primer libro que yo hice en Rizo, hago como recuperación de imágenes de la cultura popular y hago como una reinterpretación o un mix, un collage de imágenes, ¿no? Un pastiche de estas imágenes que son muy reconocibles. Entonces, para mí me funcionaba mucho el Rizo porque yo en la obra que realizo pues siempre veo como por el desfase, como por el mal registro, como características muy de cómic o de historieta, entonces era un libro de oro, ¿no? Es un libro que también anda por ahí, si lo ven, entonces fui haciendo como una publicación periódica cada que se terminaba, hacía el volumen 2 que recuperaba el anterior y iba haciendo modificaciones. Una vez que se terminaba, hacía el volumen 3, haciendo modificaciones y también con la experiencia que iba adquiriendo de operar la máquina, ¿no? Teníamos cada vez más colores. Al tener una máquina vieja, los consumibles hasta cierto punto tenemos la ventaja de que son más económicos. Cuesta mucho trabajo encontrarlos, pero son más económicos que los productos de línea para una máquina nueva. Yo siempre comparo las risas con los coches. Yo no tengo coche, pero los comparo. Tenemos un coche clásico, pero como un cochito. Si lo tenemos bien cuidado, no tuneado, pero sí cuidado y con su servicio, pues funciona muy bien, nos lleva a donde queremos. Y las máquinas nuevas no son como Ferraris, ¿no? O sea, te imprimen los colores, cada vez te imprimen más cercano a una impresora digital sin margen de error, ¿no? Cuando una de las características de la risa es que hay ese margen de error, que mancha el papel, que deja ahí como... Lo van a ver en los impresos que trajimos. Son característicos, ¿no? Y también yo creo únicos. Bueno, y así como Emanuel decía que como los Ferraris, pues también los precios de las risas, ¿no? Entre las que es el bochito que le vas ajustando la tuerca y las más nuevas, pues son mucho más caras.
tener una rizo vieja pues también nos permite en esta economía que les decía, ¿no? Como de poder mantener el proyecto como ha estado funcionando, con tirajes, sacando más publicaciones y no tener que amortizar los costos de contar con una máquina nueva, ¿no? Que es realmente mucho más cara y pues que tendremos que estar echando a andar seguido para pues eso, amortizar el costo. Y bueno, en estos cruces divertidos que nos empezaron a identificar como de, bueno, están haciendo cosas con gente que está en activo, pero también cosas que están ocurriendo de reproducción de manuales y demás que ya existen. En este caso pudimos colaborar con María José Cuevas, que es la directora del documental Bellas de Noche, y justo ella tenía como el acervo de toda esta documentación que utilizó para realizar el documental. Pues bueno, aquí trabajamos justo Emanuel García con ella. Emanuel hizo las composiciones de la publicación, ella nos proporcionó justo estos materiales y además hizo un pequeño texto, ¿no? Hablando de todas estas carteleras, de toda la dinámica que había también como del diseño tan rápido de la época, ¿no? Esta cosa de estar sacando periódicos noche tras noche, día tras día, y de cómo había que reciclarlos, en fin, ¿no? Como esta también cultura visual de los 80. Sí, María José tiene un archivo padre de carteleras. Estos eran periódicos de la época de los años 70, de los años 80. Había una gran vida nocturna en la ciudad. Si no han visto el documental, échenle un ojito. Pero queríamos como también marcar una distancia con el documental, porque el documental creo que es como algo mucho más profundo, ¿no? Aquí lo que nos llamaba mucho la atención, sobre todo a mí, bueno, también a ella, era cómo se realizaban esas carteleras que aparecían diario en los periódicos y que no había las computadoras que hay hoy en día, el diseño editorial como se hace hoy. Muchas cosas se realizaban a mano, con recorte, con una habilidad también increíble de los ni siquiera eran reconocidos como diseñadores en ese momento, ¿no? La gente que hacía estas carteleras y que con mucha paciencia, pero también con mucha experiencia, podían hacer logotipos de la nada. Entonces la publicación, que creo que no trajimos porque ya no hay, pero se despliega como un periódico, está impreso en papel reciclado y da cuenta de esas carteleras, cómo era vivirlas, cómo era coger el periódico y ver qué se presentaba esa noche en un México que ya no existe, pero que nos llama mucho la atención, ¿no? De los cabarets, de la vida nocturna, todo esto que sucedía, ¿no? Y justo en esa colaboración con Sujin, pues encontramos estos materiales. Nos dijo, oigan, ya vieron que hay una brillanta que tiene como brillitos, ¿no? Y que es pues eso, como un eco a la vida nocturna. También la camisa o la sobrecubierta que está en la imagen de arriba, la imprimimos en serigrafía, como con estos carteles, ¿no? Que también se hacían en la época. Entonces vamos a ir metiendo como distintas dimensiones también en los proyectos editoriales, ¿no? Que no es como solo porque nos gusta que sean pasta dura y ya, sino como ir encontrando estos pequeños guiños también en los significados de la publicación, ¿no? Y bueno, si ven las publicaciones que tienen en la mano, en la parte de atrás está el logo de la editorial. Nos gustó como elegir a la periquita en esta cosa también de apropiación. Si ven, tiene los ojos duplicados porque es la publicadora. Y nuestra intención al inicio es que cada proyecto que fuéramos haciendo, ir modificando el logo, ¿no? También como un poco de la idea de despersonalizar el proyecto. Pero muy pronto nos empezaron a identificar con la periquita, ¿no? Entonces fue como de, bueno, ya nos quedamos con ella y está divertido utilizarla. Y esta es una publicación justo como una serie de fanzines que hemos hecho en homenaje a la imagen que utilizamos como logo. Pero se los trae aquí porque también, les digo, estos cruces van siendo como bien interesantes en cómo vamos colaborando con otras personas. Aquí tenemos el ejemplo de Lucas Varela, que para el Inktober del 2021, si no me equivoco, hizo esta serie de homenajes a películas de terror utilizando a periquita, ¿no? Entonces de repente el doctor Alderete nos dijo, oigan, ¿ya vieron lo que está haciendo Lucas Varela? Yo creo que a ustedes les interesaría publicarlo, ¿no? Y pues como por supuesto, en la duplicadora es donde tendríamos que estar haciendo esta publicación, ¿no? Y fue muy divertido, fue durante la pandemia que lo editamos.
le mandamos sus ejemplares y demás. Y pues también se nos agotó rapidísimo porque era, bueno, Lucas Varela, que es tan reconocido, y el tema era como muy interesante. Y en la materialización, en estas joyas que hace Sujin, no sé cómo lo logró, pero bueno, hizo un estampado, que si saben cómo se estampa es con calor, sobre una película plástica, ¿no? Entonces no nos ha revelado el secreto de cómo lo logró, pero era como también ir experimentando con los materiales. Y bueno, aquí está la contraportada, es de la publicación, que es muy divertida, utilizar la película. Y bueno, aquí está justo este libro de Dr. Alderete que les comentaba hace un ratito, que también anda circulando por ahí, que era hacer como este proyecto de imágenes encontradas y recopiladas por Dr. Alderete, que también ha tomado él algunas fotografías de los muertos, ¿no? Que es como una de sus obsesiones. Sí, como también les comentamos hace rato, pues el pretexto, por ejemplo, de este libro es hacer un libro de Dr. Alderete, que también hacer un ilustrador ciertamente reconocido e identificable. Él quería hacer, ha hecho un par de libros con nosotros, donde lo que menos se nota es la mano de Alderete, tal vez en la portadilla, pero normalmente es como un archivo personal que él ha ido reuniendo de una de sus pasiones, que es toda la cultura visual alrededor de los Moais y de la isla de Pascua, ¿no? En el libro anterior de la periquita, también me gustaría hacer como un poquito el énfasis decimos periquita y la tenemos muy reconocida, pero pues proviene de un cómic americano que se llama Nancy y es Lugo, pero que en México, Editorial Novaro, en los años 70 y 80, tradujo, no sé por qué, como periquita. Y ese traslado a mí son de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? La tropicalización de algunas historietas o películas. Entonces, me llamó mucho la atención que la encontré en una mala impresión de Novaro, con los colores superpuestos, entonces se le hacía como el doble ojo. Entonces la agarramos como, a mí este doble ojo me gustó que lo tenía duplicado, pero estábamos coqueteando con el nombre de cómo ponerle el proyecto y quisimos ponerle como una máquina duplicadora, y se quedó, o sea, como que fue muy identificable, y entonces hacemos cada cierto tiempo un fanzine en homenaje al autor de la periquita, que se llama Ernie Bushmiller, y que hay un culto muy grande alrededor del personaje, ¿no? Porque es muy representativo como de un arte ahí medio surrealista, pese a que es una historieta de una muñequita que mucha gente se equivoca y dice es Mafalda, la pequeña Lulú, es Nancy, y en México se llama Periquita, ¿no? Esos cursos que nos van a llamar mucho la atención. Bueno, y ese es el libro para que ya lo vieron por ahí. Y bueno, a mí me gusta poner las fotos con los autores porque la verdad hacer un libro siempre es un festejo, o sea, es súper complicado editarlo, revisarlo, ¿no? Que todos estemos de acuerdo. Entonces es muy divertido cuando llega el momento en el que ya todos somos felices y lo tenemos en las manos. Esta es una coleccioncita que hicimos también durante la pandemia y empezamos con Bianca Goretti. Vimos esta serie de imágenes que tenía en su Instagram y dijimos, por supuesto que esto se puede convertir en una publicación, ¿no? Y en contra de todos los manuales de diseño que dicen que menos es más, la verdad es que para nosotros era más es más, y le pusimos un montón de acabados a este proyectito, ¿no? Como de convertir un fanzine que puede ser como una serie de imágenes que puedes pasar y contar una historia, a hacerlo como este pequeño objeto coleccionable, ¿no? Donde hay ciertas reglas y estas reglas nos permitían también invitar a otros autores a que ellos hicieran como su propia serie de cuadernos de perritos, que es como se llama, ¿no? El pretexto es ese, que cuenten una historia en un número determinado de páginas sobre perritos. Y hemos hecho 6 títulos hasta ahorita. Este es otro que hizo Manuel sobre Laika y la historia tan triste de que se convirtió en un cometa.
Este es uno que hicimos con Ivona Buenrostro, que se llama Pan. Tenemos otro con Maldito Perrito y otro con Mr. Mo, que es Terapias del Señor Perrito, y Suavecito con Alejandra Lluriar, ¿no? Entonces han sido estas colaboraciones donde hacemos esta publicación y que también, por supuesto, verán la mano de Sujin muy metida aquí, ¿no? Con los estampados, la impresión a color, la costura, etc. Y bueno, ahora sí llevamos este libro que les estaba comentando Emanuel con Jenny Pecanis. No sé si han escuchado de su trabajo, pero bueno, ella fue una persona muy importante en la creación y difusión de los libros de artista en los 80 y los 90. Tenía este proyecto que se llamaba Cocina Ediciones Mimeográficas, donde pues hacían con producciones editoriales con lo que tenían a la mano, ¿no? Estas prácticas autogestivas editoriales. Y también tuvo el Archivero, que era una galería, biblioteca, donde se difundían los libros de artista. Tuvimos la oportunidad de conocerla y dijimos, oye, Yanni, haz algo con nosotros porque tú conoces muy bien este sistema de impresión, ¿no? Las rizos son como los mimeógrafos. Y nos dijo, bueno, por supuesto, quiero que hagan un viaje en Zeppelin, ¿no? Que es uno de los libros más representativos de los libros de artista en México, que ella hizo en los 80 sola, que se tardó un año en producir. Y pues es la historia paterna, ¿no? De un viaje que hicieron para cruzar el Atlántico, llegar a Nueva Jersey. Cuando llegó el Zeppelin explotó. Entonces fue toda esta investigación en el archivo familiar, en las notas de prensa y demás, que bueno, es este que está acá, si quieren alguien ver las láminas. Y pues fue como muy interesante trabajar con ella esta publicación. Aquí nosotros con Sujin rediseñamos el empaque para que justo no tuviera el problema que tenía la versión anterior, que como trabajaban con lo que tenían a la mano, sus encuadernaciones por lo general, por lo menos estaban contenidas en una caja de regalo de cartón rojo, ¿no? Que si le pones algo encima, se truena y ya no se conserva para nada. Pero bueno, un poco ese era el objetivo de ese momento de estar produciendo, ¿no? Como con lo que se tenía a la mano. Y nos dijo, bueno, para esta nueva edición estaría bueno pensar en algo que dure un poco más de tiempo, que se pueda conservar, que pueda circular, ¿no? También una de las inquietudes que ella tenía es que esta publicación pues la veías abajo de los capelos, ¿no? En las exposiciones y ya. Y quería que pues eso circulara otra vez. Entonces bueno, trabajamos con ella. Era sorprendente que su archivo lo tenía súper organizado, nos dio todas las imágenes, nos dijo incluso dónde comprar los sobres, ¿no? Tenía los sellos, los que todavía podíamos utilizar, los utilizamos para esta edición, y los que no, bueno, los tuvimos que volver a mandar a hacer. Pero fue como muy rico estar trabajando con ella desde la búsqueda del archivo, luego la elección de los papeles, ¿no? La intervención de todos estos objetos. No sé si quieres hacer alguna explicación. Sí, era redundante, pero bueno, como la importancia que yo conocía el trabajo de Yanni, la conocía a ella, tenía gran veneración para su trabajo, y este libro siempre ha sido muy emblemático, ¿no? La anécdota pues es curiosísima, porque siempre en los grandes desastres hay un mexicano, no sé por qué. En este caso no era un mexicano, era su papá, su abuelo. Entonces, un accidente que es también como tan emblemático porque fue filmado en su momento. Siempre ver el libro de Zeppelin me llamaba mucho la atención. Lo había visto en muchos museos, pero siempre lo veía abajo de un capelo, como decía Barney o Andrés, atrás de una vitrina, ¿no? Entonces el poder manipular los objetos, está lleno de cositas, ¿no? Son láminas contenidas en una caja, con lápices, listones, sobres que contienen fotos, sobres que tienen ceniza para hacer el eco de la explosión del Zeppelin, notas de prensa, mapas que se despliegan, una maletita que al interior contiene unas tarjetas postales. El poder manipularlo era maravilloso, pero más maravilloso me parecía que lo pudieran reproducir y la gente pudiera adquirirlo, tenerlo en sus casas, abrirlo, ya está, se conserva mejor con el empaque que se realizó, y poderlo ojear y todo eso, ¿no? Yanni fue muy generosa con nosotros, porque al final no hicimos un
facsimilar de ese Zeppelin, ¿no? De ese viaje en Zeppelin. Hicimos una segunda edición, no voy a decir mejorada, pero sí renovada, ¿no? Yanni también fue muy entusiasta y estuvo, sí, ella nos contó que se tardó un año ella sola, echamos casi 2 y casi 3, ¿no? Entonces, no nos echamos tanto tiempo, pero sí fueron sesiones de trabajo arduas, bastante arduas, porque el material así lo requería. Y bueno, pues yo creo que Yanni, antes de su fallecimiento, pues estuve muy contenta por que su pieza, tal vez una de sus piezas no reconocidas, circulara de nuevo, ¿no? Oye, Manuel, por ejemplo, para este proyecto, bueno, me surge la duda. Sí hay como muchos proyectos que son muy meticulosos, llevan mucho trabajo de armado, llegan a ser como tipo libro objeto. En particular, como qué tiempo promedio les llevó desde la concepción hasta pues ya el tiraje final. Yo creo que sí, casi un año, ¿verdad? Sí, yo creo que fue como un año, pero éramos 4 personas trabajando, ¿no? Yo creo que este sí es el libro más ambicioso que hemos hecho. Y bueno, cada uno va dependiendo, ¿no? Los fanzines que por ejemplo están acá de Felpix, pues son mucho más sencillos de hacer, pero sí éramos 4 personas, un año, ¿no? Hay unas partes donde están coloreadas y yo que hasta entonces decía que no era muy hábil manualmente, descubrí que sí era estar como haciendo las intervenciones en las páginas, poniendo los lacres, etcétera. Sí, como toda publicación, pues, yo creo que sí, una gran parte del proceso es su planteamiento, ¿no? Entonces, no el momento en que se imprimió, sino la ruta que tenemos que llevar, ¿no? Entonces, fue qué materiales teníamos, qué materiales ya no estaban, se tuvieron que digitalizar algunos, también pasa lo mismo con el original, estaba impreso en papel de color, con una fotocopia ocre, pues había que digitalizarlo, limpiarlo, traerlo la evidencia lo más apegado y respetuoso al original, aunque había sido una impresión económica, sí queríamos que tuviera el mismo sentido, ¿no? Luego esto de muchos de los sobres al interior pues todavía se consiguen, son de papelería convencional, diferentes tamaños, ya no es tan fácil conseguirlos, entonces encontramos un local que así, la casa del sobre que tiene 100 años de existir y ahí vendían los sobrecitos de papel encerado que se utilizaron. Como toda esa ruta sí fue la ruta más larga para después ya el proceso de la realización. Estas etiquetas donde Yanni está firmando también son comerciales, pero algunas que ya no se conseguían, ¿no? Unas tuvimos que reimprimirlas, otras las conseguimos. Pues estar haciendo ahí una búsqueda y eso yo creo que fue lo más bonito. Hubo un momento que Yanni nos dijo, pues tengo todos los originales con los que se realizaron las reproducciones, entonces también nos los dio, empezamos ya a estampar, a trabajar ahí, pero hay cosas donde el papel está roto, ahí los que se pegan con el lacre, ir a conseguir el lacre del color, fue un proceso bien complejo, pero yo creo que lo disfrutábamos mucho, ¿no? Es uno de los libros que yo más gusto le tengo el haber participado, no solamente por el haber trabajado con Jenny, que era muy, yo la respetaba mucho, le tenía como gran estima y sobre todo admiración. Entonces conocer a una persona tan amable me parece increíble. Y él también nos decía, me llama mucho la atención que la gente ya no invita cosas, ¿no? Estaba muy contenta de que le dijimos, pues hagamos cosas. Y siempre nos pasa eso. Me llama mucho la atención también como esas personas que se han dedicado gran parte de su vida a los plásticos son súper generosas, ¿no? Y no tienen problema en involucrarse con gente joven que le propone hacer un proyecto nuevo. Y bueno, durante la presentación de esta publicación en el Museo de la Estampa, yo volví a tener más contacto con Magali Lara y justo le dije, oye, ¿por qué no haces tú una publicación también con nosotros? Ya viste que el CERVEL quedó muy padre, hagamos algo, ¿no? Y me dijo, bueno, por supuesto, tengo este libro de artista que hice en los 80 y que son unas acuarelas y es un ejemplar único, ¿no? O sea, hay que hacerlo múltiple para que circule porque en realidad, pues solo hay un ejemplar que tengo yo y ya, ¿no? O sea, no circula tanto.
Y aquí también fue como ese trabajo de cómo vamos a adaptar esta publicación al sistema de las RISOs, ¿no? Teníamos ahí también varios planteamientos. Esta publicación está hecha en una concertina, ¿no? Es un desplegable, y ahí justo dijimos, bueno, lo hacemos en digital, lo hacemos en offset, lo hacemos en RISO, ¿cómo vamos tomando estas decisiones? Al final decidimos que fuera encuadernado como en un sistema convencional, pero respetando la lógica de la lectura que había propuesto Magali, ¿no? Y también aquí fue la chamba de estar separando las tintas, eligiendo las que fueran más cercanas a los colores que Magali había elegido, ¿no? Teniendo cuidado también de la proporción de las imágenes, no hacerlas más grandes, más pequeñas. El tamaño respeta el del original. Entonces fue también como súper rico estar trabajando con Magali, que además es una artista que yo admiro, bueno, que admiramos un montón los dos. Y pues eso fue como poder circular esta publicación, que nada más había un ejemplar, ¿no? Y eso que es como un objeto súper bonito, como muy íntimo, ¿no? Como en este trabajo también de los libros artísticos. Y bueno, este es un proyecto que yo hice para jóvenes creadores, en esta cosa como de combinar intervención actual con cosas que ya existen. Encontré esta publicación en la librería de mi papá que se llamaba Cartas Amorosas y Felicitaciones, que eran unos machotes de cartas para que los copiaras, los mandaras a tu enamorado o a tu enamorada o a felicitar a alguien. Y me parecían como muy divertidos, también como de registro de una época que ya no existe, ¿no? Ahora nos mandamos WhatsApp o mensajes de voz y ya, o memes, y ya no hay como esta costumbre de las cartas, pero bueno, era un registro como de la época, también el lenguaje que utilizaban y la manera en la que se estructuraban las cartas, ¿no? Y como soy persona acumuladora, había contado estas fotos que encontraba entre los libros viejos en la librería. Entonces dije, ¿qué pasa si las pongo a dialogar en una publicación? Hice este proyecto justo también pensando en que estas cartas pues se mecanografiaron muchas veces, ¿no? Pues eso, las mecanografié todas y elegí estas dos máquinas de escribir como para darles dos voces distintas, ¿no? La femenina y a la masculina. Pero no solamente es para que las copien y ustedes les escriban cartas de amor a quien quieran, sino que las ordené como para que contaran una historia, ¿no? Entonces empiezan como en esta cosa del coqueteo y después ya conocen a la familia. Al final hay una carta muy chistosa en la que la esposa le escribe al amante así de por favor ya deja a mi marido porque es un hombre casado, ¿no? Y me parecen como eso, pues un registro de una época que ya no existe. Decía, bueno, ¿qué onda con esto? Y justo en este trabajo con Sujin, ella además de ser encuadernadora increíble, es fotógrafa de profesión, ¿no? Entonces platicamos que por qué no hacíamos una reproducción de una de las fotografías en un método tradicional de impresión, la ponemos en la portada y veíamos qué pasaba, ¿no? Como que la idea es que con el paso de los años se vaya a vegetar igual que las fotos como originales, ¿no? Yo al inicio quería meter una foto original a todos y ya regalar las fotos que había acumulado, pero ya no me quise desprender de las fotos. Pero bueno, también es un proyecto que ya se agotó. Resultó que una influencer de maquillaje lo recomendó un día en su canal y todo el mundo lo estuvo buscando y se agotaron muy rápido y ya. Yo lo he querido reimprimir, eso lo cuento ya más como anécdota, y como que siempre pasa algo cuando estoy a punto de reimprimirlo, o sea, como que la máquina se atora, el papel no funciona, algo y ya no lo he reimpreso. Por eso digo, bueno, a lo mejor es momento de dejarlo ahí como ocurrir. Y bueno, este fue parte de unos proyectos de jóvenes creadores, que hice 4 publicaciones en 2019 en la categoría de diseño editorial y derivaron en una exposición en el Museo de San Ildefonso. Me gusta poner esta imagen porque para mí cuando hay exposiciones de libros, como que se me hace muy importante que estén a disposición de los lectores, ¿no? Es súper frustrante ir y ver por la doble página que te eligieron los curadores y ya, ¿no? Entonces en San Ildefonso les dije, oigan, pongan las publicaciones así para que la gente las pueda ver. Y los vigilantes, ahora que trabajo en el museo, digo, bueno, los entiendo, no querían que nadie las tocara porque qué tal que se perdían o les pasaba algo, y yo así, no importa que se pierdan, les traigo más, no pasa nada, ¿no? Entonces como que me quedé ahí un rato para que los pudiéramos estar manipulando. Y bueno, también puse ahí la diagramación de las publicaciones para que pues, la gente los pudiera ver a pesar de que no los estuvieran tocando, ¿no? Y bueno, ¿quieres contarme esto? Sí, bueno. Justo como pensando en estos proyectos que también empiezan a circular en otros lugares, ¿no? Que no solamente son producciones editoriales. Hace unos años tuvimos una exposición en el Museo Nacional de la Estampa, habíamos cumplido 2 años en ese momento y justo en este marco se presentó el libro de Yanni Tejanins
Entonces me parece como interesante plantearlo de esa manera, ¿no? Que también tienen otra vida estas producciones, no solamente en el ámbito editorial, de librerías, sino que también van jugando con las exposiciones. Y en esta imagen también, si ven, hay una mesa donde estaban los libros puestos para el público, ¿no? Como que ha sido una intención nuestra que la gente los pueda tocar, que no les pase nada, pues para eso son múltiples, ¿no? No son piezas únicas que ya se maltratan y ya, sino que puedan estar circulando. Aquí también traje el ejemplo de este librito de Juan García Esquivel, que está por ahí circulando, y que fue un proyecto muy bonito, muy colaborativo. Originalmente Manuel tenía la intención de hacer un fanzine como estos de Twin Peaks de 16 páginas con fotos encontradas en internet del músico y ya, ¿no? Como para el homenaje de su centenario. Pero ocurrió que un amigo se enteró que estábamos haciendo ese proyecto y nos dijo, oigan, yo les hago una ilustración, ¿qué opinan? Bueno, mándala, ¿no? Y ese amigo le dijo a otro amigo y así. Entonces toda la serie de amigos ilustradores fans de Juan García Esquivel se enteraron que estábamos haciendo este proyecto. Y de una cosa que iba a ser como muy chiquitita de 16 páginas, empezó a crecer, ¿no? Al final contamos con todas estas colaboraciones y ocurrió también que a la par, como era el centenario, en el Festival Cervantino estaban haciendo una exposición. Entonces, bueno, platicamos con el curador, con Horacio, y nos dijo, yo les puedo compartir las fotografías de Antonio Caballero, de Humberto Sendejas y de Alberto Vázquez y la cronología de investigación que yo hice para la exposición, pero ustedes compártanme las ilustraciones que hicieron porque en realidad no había tantas imágenes de Juan García Esquivel, ¿no? Entonces como que fue muy padre que de un proyectito así de chiquito empezó como a crecer esto. Aquí estuvo la exposición durante el Festival Cervantino, ahí se ven las imágenes, en la publicación si la ven está la cronología y las fotografías. Y también en esa coyuntura fue muy bonito que la Orquesta Nacional de Jazz le estaba haciendo un homenaje a Esquivel, ¿no? Entonces los visuales de los conciertos pues eran las ilustraciones de la publicación. Y bueno, aquí es otro proyecto de exposición, esta es como la serie de exposiciones que hemos tenido, justo colaborando con Magali Lara y ya después nos hicimos más amigas y personas que discuten sobre libros de artista, libros de arte, en fin, como estas otras publicaciones. Tuvo una activación en el Museo de Arte Carrillo Gil, le invitaron a activar la librería y a trabajar con el acervo de libros de artista que de hecho ella donó al museo, ¿no? Entonces me invitó a hacer como una colaboración de las publicaciones que hacíamos en la duplicadora, justo porque hay como una línea muy directa, si lo ven desde los 80, estos trabajos autogestivos hasta lo que se estaba haciendo ahora, ¿no? Y bueno, me propuso eso, hacer una lectura actual a partir de ciertos ejes que ella planteó, de cómo se pueden abordar ciertas lecturas de los libros de artista. Y eso, pues hicimos esta colaboración que fue muy, muy interesante. Tuvimos por un lado la exposición de los libros de artista del Carrillo Gil en diálogo con las publicaciones contemporáneas nuestras, y además las personas podían comprar pues nuestras publicaciones ahí, ¿no? Y otra vez como este interés de que la gente pudiera agarrar los libros, también colocamos un sillón para que fuera como muy cómodo leerlos. Y si ven en el lado izquierdo hay un diagrama que desarrolló Magali para esta exposición y que también es súper interesante hacerlo. Después ya hicimos un seminario con diferentes personas, con Vicente Rojo, pues Magali misma, con Analia Solomonov, que es una persona que ha estudiado también un montón sobre publicaciones y circulación de este tipo de publicaciones, ¿no? Oye, Vane, una pregunta. Algunas de sus publicaciones terminan como imprimimos lo que nos gusta, publicamos lo que nos gusta. ¿Hasta qué punto las obras que no son colaboraciones, son enteramente personales de ustedes, hay como ese equilibrio entre Inge, voy a hacer esto porque yo quiero y me gusta, o porque le veo posibilidad de que tenga un eco más allá de mi gusto personal? Bueno, yo sí, o sea, la verdad es que como lo pienso yo y creo que lo pensamos juntos, es que no solo sean caprichos, ¿no? De lo voy a hacer porque quiero hacerlo, sino qué tan significativo puede ser dentro de una circulación de libros de artista, ¿no? Este que les contaba como de las cartas amorosas, a mí me parece muy interesante, pues eso, compartirlo, porque era tanto vas a copiar las cartas, ¿no? Y que puede ser divertido como empezar a estos ejercicios, como pues eso, el registro de una época en que la gente podía ver pues, cómo se escribía antes, ¿no? Y el eco con las librerías de viejo, que también
muchas personas a partir de eso me han comentado que pues han vuelto a la librería, ¿no? Como a ver qué materiales se encuentran. Y bueno, eso también vamos calculando los tirajes, no es lo mismo imprimir, pues no sé, el libro de Yanni Pecanins, que es súper complicado de hacer, hicimos 120 ejemplares, porque es un libro también más costoso, que va a circular más lentamente, contra pues ese de las cartas, que la verdad también, pues no era nada raro cuando lo ocupamos. Sí tratamos de plantearnos, creo que eso me está haciendo una dupla. Yo sí soy más de capricho y más de vamos a ver qué pasa, pero Vane, al estar tan en contacto con tu editorial, con los mercados, con los procesos, pues me aterrizan mucho los proyectos y ya solo ven esos proyectos de equipo, ¿no? Pero yo creo que sí hay veces que nos tenemos que arriesgar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que le ponía de esto que le queremos llamar colección de los cuadernos del perrito, pues fue un capricho, ¿no? Que yo creo que se motivó mucho por la pandemia y que a mucha gente le pasó. Bueno, hemos estado platicando con gente y nos damos cuenta de eso, que para muchos fue el encierro como una especie de volcán creativo, ¿no? De cosas que tenías ahí contenidas y que salieron. Entonces, aunque puso el ejemplo Vane de que más es más para tus libros, pues en su momento no podíamos salir, no teníamos insumos, teníamos un stock ahí más o menos bajo de papel, sabíamos que había ya una crisis grande de papel que se avecinaba, porque al estar la gente encerrada, al incrementarse los envíos, pues el papel dejó de hacerse y se empezó a hacer cartón para hacer cajas, para los envíos. Entonces hay una crisis muy grande de papeles comerciales. Casi todas las papeleras se dedican ahora a hacer cartón. Entonces con ese stock que teníamos, pues nos inventamos un librito, ¿no? Todo está hecho para que los formatos tienen mucho que ver con nuestra máquina y con el ahorro del papel. Nuestros papeles normalmente los compramos en papeles de stock viejo, como el outlet del papel. O sea, no vamos a Lumen y compramos papel. Vamos a un lugar donde venden pedacería de papel, se venden por peso, por kilo. Son papeles a veces muy finos, pero que tienen alguna irregularidad o que son sobras de algún proyecto de alguna librería grande. Entonces, es como una especie de pepena, porque a veces nos llevamos grandes sorpresas. Y ahí también nos llevamos chascos, ¿no? Esto que platicaba en el libro de las cartas amorosas, un día encontramos un papel que era el mejor, el sensacional, el increíble, y resulta que la máquina, por más que le damos vuelta, no lo acepta, y por cada página buena nos desecha 10, ¿no? Entonces fue así como, tenemos ahí las pilas de papel, que vamos a tener que hacer un día libretas o algo que no tengamos que utilizar la máquina, pero yo creo que sí, o sea, respondiendo, muchas cosas sí son como de impulso, pero gracias a Vane las aterrizamos y hemos también, con la experiencia que nos han dado estos 8 años, que no son, como lo comentaba, 8 años de que estemos día con día planteando nuevos proyectos y canales de difusión y métodos de venta y asistiendo a ferias y actividades internacionales. Todo lo contrario, somos como muy orgánicos en eso, ¿no? Vane tiene este mes 3 exposiciones que tendrá que hacer los libros y yo también tengo una entrega y entonces en el momento que coincidimos prendemos la máquina, la echamos a andar y si no se descompone y está de buenas, hacemos una publicación que luego se la pasamos a la encuadernadora, como bien decimos, parte importante de nuestro equipo, y nos dice, pero es que ahorita me encargaron de hacer 3,000 cajas y los ven un mes, adiós. Entonces ese ímpetu que teníamos de la publicación del capricho pues también se ve como interrumpido. Entonces dependemos de muchas cosas, pero creo que hasta la fecha hemos marchado bien, tan grado que de repente nos llevamos sorpresas como esta de el artista buscando la editorial para hacer un proyecto específico. Sí, justo hace un par de años estuvimos en el museo, en la exposición de Marcelo Expósito, que era una especie de retrospectiva. Y a la par estaba haciendo este proyecto en el Centro Cultural de España en México, que se llamó Primero Sueño y Tormenta, en el que ponía a dialogar a través del método de Butov, ¿no? De cortar las frases,
El primer sueño de su hermana Inés de la Cruz, con Primera Tormenta de Susana Chávez, ¿no? Que es a quien se le atribuye el tema de Ni Una Menos. Y justo como un poco lo que pasa en las exposiciones es que duran lo que están expuestas, ¿no? Y ya se terminan. Y él había pues mecanografiado todo este gran poema que había hecho a través del Futó, y la intención era, bueno, ¿cómo hacemos que esto circule después de la expo y que permanezca en una pieza editorial? Entonces, bueno, la trabajamos juntos para llegar a este resultado. Y pues justo si ven, por ejemplo, la cubierta, pues tiene este guiño a los libros del Siglo de Oro, ¿no? Que tienen estos títulos larguísimos, pero bueno, mecanografiados. Contamos también con la fortuna de la participación de Cristina Rivera Garza con un epílogo que nos parecía también súper importante que estuviera. Y en estos guiños que les decía como de significado y demás, a mí me parecía importante que los textos que no fueran mecanografiados también estuvieran representados a través de una voz femenina, ¿no? Entonces, a través de una investigación que encontré sobre mujeres que hacen tipografía y que además están de descarga gratuita, encontré esta fuente, ¿no? Entonces están compuestos por esta fuente diseñada por una argentina. Y eso me parece como muy significativo, ¿no? Que también no escogiéramos solamente Roma, no sea una tipografía diseñada por un señor, sino que también tuviera como estos ecos, ¿no? Al final en la exposición estuvieron los 3 libros expuestos y en las paredes verán cómo fue este gran poema hecho, ¿no? Aquí se ve pues eso, cómo estaba el primer sueño, el título de la publicación con su par en la exposición, ¿no? Entonces también eso me parece muy interesante de las publicaciones, que puedan trascender las exposiciones y que se conviertan como en piezas en sí mismas, ¿no? Que se integren como al corpus artístico de las producciones y no nada más sean registros de cosas que ya existen, ¿no? Como que eso se me hace interesante. Igual aquí con Marcelo Expósito en nuestro día de la firma. Y bueno, este es un proyecto que hicimos de recetas. A mí me parecen muy divertidos los recetarios porque les puedes dar la vuelta como muy fácilmente. En nuestras cabezas tenemos ya la concepción muy clara de cómo son los recetarios con estas fotografías como súper deliciosas con el humo, ¿no? Que se te antojan y tienen como ciertos formatos. Entonces el formato de recetario a mí me parece eso, que le puedes dar la vuelta muy fácil. Aquí trabajamos con mi hijo, que tiene un restaurante de ramen, y que para promocionar sus anuncios, el menú del día y demás, hacía estos dibujos que nos parecen muy interesantes, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una publicación en la que nos compartas recetas a todos y que además pues tú lo puedas ilustrar? Y trabajando con Sujin y todos en equipo, dijimos, bueno, si es de comida japonesa, ¿por qué no le ponemos este furoshiki para abrazar el libro? ¿No? Está por aquí, creo que circuló por ahí. Entonces era también esto, como la publicación, el libro como tal es blanco, ¿no? Tiene como esta impresa una tinta con dibujos en contraste con los libros de recetas que existen, y le agregamos este furoshiki. También por aquí está un imán que acabamos de hacer y que ya no pudimos incluir en la publicación, pero que es una receta para hacer una sopa de jitomate, ¿no? Y es un imán que puedes pegar en tu refri. Entonces también como darle la vuelta a estos formatos editoriales a mí me parece como muy divertido, que es de esta ilustradora que se llama Bianca Goretti, y con quien hemos hecho una colaboración muy bonita. Siempre confía en nosotros para hacer sus publicaciones. Este es uno de nuestros últimos libros con Rosario Lucas, que hizo una reinterpretación de esta canción que se llama Esclavo y Amo, pero en una versión sáfica coquette. Entonces tiene como como esta vibra de cuaderno escolar, ¿no? En la que pues estás dibujando y estás... ojalá yo hubiera dibujado así cuando iba en la secundaria, pero como este guiño justo a ese cuaderno como mucho más íntimo, ¿no? Y que tiene esta cubierta, también el estampado que trabajamos con Sujin, la combinación de los colores y demás. Y bueno, este es también un homenaje que hicimos hace muy poquito con Mr. Power, que es un ilustrador, también es el editor. Sí. También, que también se nos hace padre eso, como de estos proyectos que surgen del internet y que después se puedan llevar a proyectos editoriales, ¿no? Y aquí era muy divertido, pues cómo se traducen las películas al español, que siempre te hacen el spoiler, ¿no? Del terror no espera la noche, en fin, las distintas traducciones que te matan en suspenso. Y bueno, Mr. Power hizo este homenaje, entonces también está por ahí. Y lo que está interesante también de este proyecto es pues eso, la economía de cómo lo pensamos a tamaño carta, de
¿no? Que se hace un objeto más pequeñito y que también pues ocupamos menos materiales para realizarlo. Y bueno, ya para ir terminando porque ya es muy tarde para todos, hicimos esta serie de carteles en una visita a Argentina hace poquito, que también nos parecía como interesante empezar a experimentar, ¿no? Con estos otros formatos que no solo son publicaciones, sino también carteles. Y pues en como si ven, vuelta al inicio de la tipografía como uno de nuestros intereses, pues sí, como de la duplicadora. En este cartel yo lo hice, bueno, una frase para el 8 de marzo hace un par de años y en las marchas lo regalaba, y ahora que estuvimos en Argentina pues me pareció como padre poder hacerlo en tipografía con Cristian, que heredó la imprenta de su abuelo. Su papá luego se hizo cargo y ahora él es como esta tercera generación de impresor, y que compone todo en 3 segundos porque tiene toda la experiencia. Nos parecía sorprendente la manera en la que trabaja. No, yo le dije, bueno, quiero esta frase, y él me hace la diseño y demás. Entonces, pues él es el diseñador en realidad de este cartel. Y bueno, aquí pusimos algunas de las librerías y espacios donde trabajamos. Nos parece súper importante la labor que hacen estos centros para la difusión del trabajo, no solo nuestro, sino de todas las editoriales que publican, ¿no? Happening Store, que es una tienda de diseño en donde también circulan los proyectos. Más allá, que era una librería en Puebla, un proyecto increíble que aceptaba fanzines, prints, ¿no? Como toda esta cosa que es muy difícil circular en las librerías, y lamentablemente cerró. Pero a mí me gusta dejarlo porque es como una cosa muy representativa de cómo circulaban las publicaciones. Exit, la librería, que está especializada en arte contemporáneo. Impronta Casa Editora en Guadalajara. El Anexo de la Trampa, que es un taller de gráfica que además comercializa estas producciones. Niña en Guadalajara. Y aquí con La Fiera, que es uno de los espacios en los que más hemos estado trabajando últimamente, que además tienen como unos TikToks muy divertidos en los que invitan a editores, cuando llevamos el restock de las publicaciones, a que recomendemos una publicación de ahí. Entonces está padre como también esa dinámica de sugerir cosas que nos interesan a otros, y que pues eso, se vayan conectando los proyectos también a través de la recomendación. Esta es nuestra página web, donde pueden encontrar nuestras publicaciones, y este es, bueno, el correo, las redes sociales donde los estaremos escuchando. Somos 2 personas, entonces yo soy la contadora, la distribuidora, la community manager, Emanuel es el diseñador, impresor y demás. Entonces probablemente si escriben yo les estaré contestando desde la cuenta de la duplicadora o el correo, así que bueno, pero nos pueden saludar a cosas. Nada más para cerrar, me gustaría contar 2 cosas, comentar 2 cosas. Una es como de la sesión de preguntas cómo elegimos los materiales que publicamos. Obviamente nos basamos en el gusto. Tenemos una especie de eslogan que nos inventamos también, que publicamos cosas que nos gustan. Y también después que mandaron, no me lo sé de memoria, pero es algo así como que la duplicadora publica y duplica cosas que se puedan pensar, fotografiar, dibujar, imaginar, escribir. Como lo seleccionamos así, a partir de un gusto personal, pero nos hemos dado cuenta que ese gusto personal se puede volver un limitante y que puede excluir muchas voces, y es lo que menos queremos, ¿no? Entonces siempre estamos muy abiertos a que nos presenten proyectos. La única desventaja que tenemos es lo que he remarcado varias veces, los tiempos, ¿no? No somos una editorial que cuenta con una planta de trabajadores, como bien se roban diciendo, somos 2 personas con proyectos, con ilusiones, y que encontramos un tiempo particular para hacer los libros, y muchas también de las publicaciones que van a ver son fruto de, no sé, el Instagram, como consumidores de redes. De repente vemos algo que nos gusta, les mandamos un mensaje,
oye, nos gustó su trabajo, o este trabajo en específico, ¿por qué no lo publicamos? El libro de Rosario fue así, de los últimos libros. Ella hizo un reel muy bonito con la canción de Los Pasteles Verdes, con sus dibujos. Yo le dije, eso hay que publicarlo, o sea, urge. Y sin conocernos, aceptó también de manera muy generosa y también muy profesional. Mandó archivos, todo lo sabía hacer, ¿no? Los cuadernos de perritos que hace rato les comentaba también en pandemia, y les dijimos a gentes, ¿por qué no haces algo? Gente que no conocíamos, se lo propusimos. Obviamente estos llamados no siempre tienen eco. Yo creo que tenemos un 50-50% de gente que nos responde entusiasta, y yo creo que hasta un 60% de gente que, así como Divisa, que soy allá de lejos, nunca nos responde, y gente que luego pensamos que sería muy factible que imprima con nosotros, que son temáticas muy cercanas, y va en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo ilustradores jóvenes o que están en otros lugares, no pasa nada. Pero también nos enfrentamos mucho a gente que quiere publicar, que tiene ese gran entusiasmo, pero que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces también ahí luego entramos nosotros en dilema de, me encantaría que me publiquen un libro, y les decimos, sí, por supuesto, ¿de qué? No sé. Entonces también hay la complejidad de que nos gusta llevar los proyectos, sobre todo a Vania, que es una editora hecha y derecha, pero eso, invitarlos a que hagan diálogo, que platiquen del proyecto con sus amigos, que entren a las redes y ya, eso es el problema. Muchas gracias. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Tenemos el micrófono. Típica, más que una pregunta, un comentario. Bueno, como que creo que el tono de la conversación a mi tarde ha sido bastante intercambio, entonces pues un gusto estar de frente a un proyecto que conocí normalmente por redes, entonces como que sí reforzar que ese circuito de redes que incluso ya sigues a la publicadora, entonces de pronto sigues a la fiera o viceversa, y va conectando muchos proyectos. Creo que ha sido un descubrimiento pues, personal muy chido, tenerlos frente y escucharles hablar de sus proyectos y sus procesos. Me parece muy interesante. Mi familia trabaja en acabados desde hace varias generaciones, mutando, ¿no? O sea, mis abuelos fueron encuadernadores, mi bisabuelo, abuelo, y ya esta generación es más bien industrial. Entonces me he encontrado en los ritmos de producción que demandan viajes industriales, y que también una decadencia bastante evidente o alarmante, o como que bastante cambiante, porque ahorita repunta, ¿no? Pero como el contraste con estos proyectos y escucharles hablar de, bueno, lo tomamos más bien al tiempo y así, o sea, creo que son bondades que se permiten este tipo de proyectos y que permiten pues a mí, desde lo que he vivido y he conocido, con lo que he crecido, como que ese contraste de diferenciar las producciones, para mí, pues la editorial ha sido como un tránsito en el que crecí más bien viendo las producciones, o sea, como la parte final, y ahora ese proceso es ver qué viene antes, ¿no? Pero sí, justo encontrarse en cosas de los oficios, saber lo de los papeles, los lugares, los cortes, los contrapuntos que luego dan las mismas capacidades productivas, como pues ya se jodió la máquina y ya fue, ¿no? Y bueno, muy interesante, muchas felicidades. También las colaboraciones que han tenido me parecen súper interesantes,
Y algo que pensaba mucho de todo lo que han compartido, pues que finalmente son todos proyectos a base de decisiones, y me gustó mucho esta parte donde hablaste de la primera tormenta, como incluso decidir la fuente, como todo el conjunto de elecciones termina materializándose en algo mucho más potente y muy sustentado. Entonces, pues nada, solo hay un par de comentarios que me han esta presentación y muchas felicidades. Ay, no, muchas gracias por tu comentario. Nada más rápido para decir, yo siempre, o sea, desde que empecé a editar libros, como que me gusta mucho tener cercanía con quienes hacen las cosas, ¿no? O sea, esto que dices de yo veo el final, ¿no? Y súper importante como estar en contacto con quienes lo ejecutan, son quienes saben cómo funcionan las máquinas, qué materiales funcionan, ¿no? Esto que les decía como de el calor sobre la película plástica, o sea, cómo lo resuelven, ¿no? Porque uno puede tener muchas ideas como editor o diseñador, pero si no se puede físicamente, no se puede. Así que qué padre que tu familia se dedique. Sí, está increíble. Sí, sobre todo últimamente llegan justo proyectos un poco más independientes de pronto, y creo que sí se encuentra mucho esta disonancia entre la producción de la idea y la producción material, y bueno, sí, bastante interesante esa vinculación y esos giros. Sí. Bueno, ¿alguien más? Yo tenía una duda, pero es más como chismecito. Como, ¿qué es la parte que más disfrutan y la que menos disfrutan cada uno de lo editorial? Yo creo que esperemos que se haya notado, aunque yo digo, es que Vane hace lo que hace, tiene su trabajo en el museo, y es una editora, y yo soy un artista visual que trata de tener ahí una producción. Creo que lo que tenemos y que nos une es como mucha pasión por el resultado que vamos a tener, ¿no? Por los libros, porque la gente... A mí lo más maravilloso que me pasa ahorita es que veo que la gente los está hojeando y los huele y los toca. Esa es como la parte linda, ¿no? Hay partes que son difíciles, como el digitalizar las placas de los libros de medicina, porque son horas de estar en la compu limpiando, y podríamos habernos propuesto de, miren, en estas páginas dejamos la huella que estaba de la grasa, pero pues como queríamos que fuera muy detallista, entonces tampoco es algo que no nos guste. Las ferias son bien difíciles, pero también nos gustan. Entonces trato de poner como las cosas que en apariencia pueden ser difíciles, es decir, las ferias de venta de libros, de publicaciones independientes, también porque el mercado es raro, ¿no? Hay un auge, y lo celebramos, de ferias independientes donde se venden stickers, publicaciones, fanzines, y podría ser muy complejo porque a veces nuestros productos no son tan de feria porque tienen un costo un poquito más alto que un sticker, aunque no es mucho, créanme, pero también nos gusta y ver a la gente y platicar con ella. Creo que para mí una de las partes difíciles es cuando es algo súper técnico, ¿no? Que la máquina se traba y que queremos trabajar y no se puede, y no tenemos el tiempo. El libro de las cartas amorosas es un buen ejemplo. Sí, yo ya hasta en broma le dije, vale, pues es que tiene como una maldición, porque siempre que queremos hacerlo, algo pasa, ¿no? Saca el papel, se acaba la tinta, compramos el papel no funciona. Ahorita está parado, ya vi que el papel se puede usar, pero uno de los cilindros de tinta no funciona y hay que mandarlo a reparar. Ese tipo de cosas no es que nos bajonen, simplemente las tenemos en cuenta y a veces no son satisfactorias, pero creo que todo el proceso es súper satisfactorio, y por eso yo creo que 8 años después somos tercos, porque también no es un proyecto que digamos, vamos a poner una editorial, vamos a hacer libros y volvamos los millonarios, ¿no? O sea, aportamos mucho, pero nos gusta aportar mucho, nos da mucha felicidad. Sí, a mí aunque suena cliché como esta red de colaboración, sí es lo que me gusta un montón, a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿por qué no utilizan a alguien que les distribuya sus libros para estar en las librerías, ¿no? Digo, es que a mí me gusta ir con los libreros y hablar con ellos y ver qué se está vendiendo y qué hay en la mesa de novedades, y sé que si lo paso a otro lugar es un
poco probable que yo vaya a hacer después ese esfuerzo, ¿no? Entonces es como muy bonito como esta comunidad, que estemos aquí, que se haya de verdad tomado el tiempo para venir y poder platicar todos es hermoso. Y de lo que no me gusta voy a sonar como cuando uno va a entrevista de trabajo, así, es que soy demasiado perfeccionista, como un defecto. No, pero sí soy como muy, no como obsesiva, porque así somos los editores y como de repente un poco cuadrada. Entonces cuando empiezan a salir mal las cosas o ya hay algo que la portada no salió como yo pensé que tenía que salir, me cuesta mucho trabajo como vivir con el error, a pesar de que yo en mis talleres siempre les digo hay que aprender a vivir con el error, yo soy la primera que no convive con eso, entonces sí me cuesta como aprender a lidiar con estas cosas, la falla técnica, el papel no sirve, la serigrafía no salió del tono exacto en el que yo tenía pensado en la cabeza, ¿no? Entonces, pero pues nada, cosas con las que no se puede vivir. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, hola, Hola. buenas noches. Yo, bueno, me llamo Victoria y mi pregunta va más encaminada a plantean tan sencillo, o sea, de verdad, les fluyen las palabras así como, no, pues tenemos esta idea, la trabajamos, así salimos de la chamba, se hace, se imprime y como eso, o sea, yo sé que llevan 8 años conviviendo con esto, pero como que tengo un interés bastante genuino de conocer como ahora en la actualidad estos procesos creativos, ¿no? O sea, que le llaman, como cómo pasa la idea a esto, ¿no? O sea, en una cuestión un poco más, porque no es solo de que, sí, de que se pongan a pegar papeles y ya está, ¿no? O sea, hay como tiempos, o sea, como una estructura a la creación de algo así. Entonces, pues conocer si tienen algún, o sea, a ver, no, la duda surge porque a mí me cuesta mucho bajar las ideas, ¿no? O sea, cuando se tiene una idea, no sé si aquí alguien comparta esta situación, pero tiene una idea, ¿cómo la pasas a algo ya que se realizó, ¿no? O tangible, tal vez. Sí, es muy buena pregunta porque pues, involucra la creación, ¿no? Cómo baja la idea. Y yo creo que ahorita estaba recordando de alguna vez que nos invitaron a dar una charla en la Escuela de Diseño del IMBAC y nos pidieron como el consejo de cuál es el consejo que dan, y yo me lo tenía planteado, pero creo que ese día también como que el haber aterrizado la idea me abrió mucho los ojos, que es más allá de lo que quieras decir o cómo lo quieras decir, si tienes que tener una planeación, ¿no? Tener como algo claro, si quieres hacer un libro, si quieres hacer un fanzine, si quieres hacer una pintura, si quieres hacer una foto, el tenerlo claro, y es bueno, como diablos lo tengo claro, y creo que eso surge mucho de la curiosidad del ser humano, ¿no? Algo que quiero decir, ¿no? Los artistas siempre van a decir, bueno, es que no sé hacer otra cosa, es como hasta como una muletilla, ¿no? No creo que se deba tanto que no hacer otra cosa, sino que más bien tengo la curiosidad de hacer algo. Y en esa curiosidad te puedes equivocar mucho. Nosotros nos hemos equivocado un montón. Obviamente, como las redes, nos ponen las caras felices, no las tristes, pero sí nos hemos equivocado un montón. Y no lo vemos como equivocaciones fatales, no lo vemos como aprendizaje. Y lo mismo yo creo que es para todos, ya seas cocinero, pastelero, editor, camionero, te vas a equivocar, pero el chiste es que vayas creando como un sistema con el que puedas encontrarte, y ese sistema es bien personal, pero que no hay de otra más que hacerlo. O sea, al final trata de tener un sistema, pero hazlo, o sea, no lo postergues, te vas a equivocar, sí, pero no lo postergues, hazlo. Entonces, nosotros pasa así, al principio muy, no sé cómo decirlo, como pretenciosos, yo dije, jamás haremos un fanzine. ¿Por qué odio los fanzines? Pero no es que los odie, me encanta. O sea, yo creo que gran parte del proyecto es el cariño que le tengo al fanzine y a la publicación, a la autopublicación. Entonces pasó eso, de repente dije, pues hay una serie que me gusta, quiero hacerle un fanzine.
no hay fotos. En el momento que a mí me gustaba la serie, en los 90, pues no había forma de tener conocimiento. La pasaban en el Canal 5 y si eras clase media, pues lo veías en televisión abierta y ya. Entonces eso, como que ese espíritu me dio a mí de hacer los fanzines de Twin Peaks. De repente hubo ahí un revuelo por Twin Peaks en la segunda temporada nueva, bla bla bla. Era el momento justo para hacer un fanzine. Fue una idea que yo acumulé durante años y que de repente al tener la máquina era muy fácil llevarla a cabo. O lo de Esquivel, yo decía, ay, me gusta mucho la música de Esquivel, pero soy un bicho raro y a nadie más le gusta, y no es cierto. De repente me di cuenta, un chorro de gente le gustaba y toda la gente quería colaborar, y hasta que yo me decidí a hacerlo, pues me di cuenta de ese entorno y se pudo realizar algo bueno. Entonces, eso, hay esas ideas más que bajarlas, es empezarlas a llevar a cabo. Se equivoque, eso no te sabe. A mí me da mucho, o sea, cuando doy talleres de autoedición siempre me gusta contar que una vez, no lo compré, pero existió, un fanzine de alguien que lo operaron de la vesícula, ¿no? Entonces se me hacía como muy interesante que siempre puedes hacer cosas de lo que sea, o sea, como que los contenidos son infinitos. Y lo que me gusta decirles en estos talleres de autoedición es que para mí son como 3 pasos bien importantes, ¿no? Por lo menos vinculados a la editorial, que es qué quiero contar, ¿no? Que esa es como la parte básica y cómo lo voy a hacer. ¿Con qué recursos cuento? ¿No? Voy a hacer un libro, voy a hacer una obra gráfica, voy a hacer un print, voy a hacer una escultura, ¿no? O sea, como también tener el conocimiento técnico de la cosa con la que vas a materializar tu idea es súper importante, porque eso te va como decantando, ¿no? Tienes como ciertas reglas del juego en las que puedes ir acotando para poder aterrizar esa idea. Y la última es como qué redes de colaboración, de intercambio, de distribución tengo, ¿no? O sea, ¿dónde se va a mover esto? Y creo que se aplica como a muchas cosas creativas. No tengo una escultura, bueno, la voy a exponer, va a estar en una galería, la voy a vender en un lugar de diseño, ¿no? Tengo un fanzine, ¿dónde lo voy a mover? Va a ser digital, se lo voy a dar a mis amigos, ¿no? Estoy haciendo las recetas de mi abuelita porque eran súper deliciosas y entonces a toda mi familia le interesa tener las recetas. Bueno, igual hago 50 ejemplares porque es donde va a circular, ¿no? Pero ¿qué pasa si las recetas de mi abuelita las quiero comercializar en una editorial como Planeta, ¿no? Hay otras reglas del juego que también están ocurriendo al hacer como ese cambio de lugar donde se están circulando, ¿no? Entonces para mí es como que esas 3 reglas me han servido un montón como para poder pensar proyectos y también hace rato que decías como de toma de decisiones, ¿no? Todo esto es una toma de decisiones, entonces como aventarse a hacerlo, me pasa un montón trabajando en edición que nadie quiere tomar decisiones, entonces ¿qué imagen ponemos al inicio? Ay, pues no sé, ¿no? Entonces hay como que ir haciéndolo y ir tomando decisiones para que vayan siendo los proyectos. Muchas gracias, así que te pregunto. Qué bonita respuesta. Nadie más, preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir al primer Corrosoma. Gracias, Ana, gracias, profesor. Y el siguiente miércoles nos va a acompañar clase virtual. Y bueno, todos los miércoles son miércoles. Todos los miércoles son miércoles. Gracias.